La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Y seguimos en esta tarde de sábado. Esto es Pipo Radio, haciéndoles compañía en la tarde del sábado, ¿sí? Y tenemos a un invitado, Guede. Invitada. Un invitado en genérico, invitada en particular. Invitades. Tendré que incorporar esto nuevo. Sí, estoy haciendo un reentrenamiento en muchos aspectos de mi vida. Este es uno más. En neutro es invitades. ¿A vos te va a agarrar la Real Academia? No, ¿Te va a agarrar Pérez Reverte? Yo te voy a decir, en neutro es invitades porque eso incluye a todos los géneros. Ajá. Es inclusivo. A todos los géneros bien, incluye. Destruyendo el idioma con Guede. Bueno, la tenemos a Patricia Trota, abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Laboral. Para los amigos es Pato Trota, hace muchos años. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Pato? Hola, gordo, ¿cómo andás? Muy bien. Arrancamos. Escuchó la y si yo tengo se me mató el estrés. Bueno, y para ir rompiendo un poquito el hielo, ¿dónde hicimos la primaria? La primaria la hicimos en Villa Lugano. Sí. En la escuela Lanari del Estado, Sí. escuela pública. El secundario en el... Espere, no te pregunté. El primario, Sí. la maestra que más quisiste. Alba, Alba. que me introdujo en la lectura desde muy chiquita. ¿Qué te hacía leer, Alba? De todo, derecha e izquierda, como digo yo. Ajá. Mármol, José Mármol, el Martín Fierro. Sí, divina Alba. Le mandamos un beso a Alba, con dudas. Y ¿el secundario dónde lo hiciste? Liceo Nacional de Señoritas número 2. ¿Qué nombre ese? ¿Qué nombre? Liceo Nacional de Señoritas. Donde se nos prohibía ir con pantalones. Sí, Liceo 2. Voy a decir que soy mayor. Era el que estaba en José María Moreno y Rivadavia. Exactamente. Que es normal 4 y era Liceo 2, ¿no? Exactamente. Algunas tuvimos algunas amigas ahí en alguna época. Lindo, muy buen colegio. Muy buen colegio. Muy buen colegio. Y compañeras del colegio que recuerdes, o están todas con algún problema con la justicia. Tengo grandes amigas del secundario y muy talentosas además, ¿no? Por ejemplo, Leticia Castro, creo que vos la conocés, que Sí. es una gran cineasta. Muy bien, le mandamos un beso a Leticia. Y la vocación por el derecho, ¿cuándo apareció? Dicen en la familia que de muy chica, de muy chica, pero me fui incorporando al amor, específicamente al derecho del trabajo, con el tiempo, hasta que un día descubrí por qué era abogada laboralista, ¿no? Nada es casualidad en la vida. Soy hija de trabajadores, soy nieta de un motorman que manejaba un tranvía, que todavía conservo el carné de la fraternidad, uno de los primeros sindicatos argentinos, un peronista, el viejo. Y recuerdo que tenía dos tías, obreras textiles, que una cubría el turno de la mañana, otra el turno de la tarde, y yo tendría 7, 8 años, un poco menos, y una me llevaba de la manito a la textil, otra me traía, y en un mediodía de esos llegamos a la textil, se llamaba Textil Erescano, me acuerdo, y había una especie de revuelta obrera. ¿Dónde quedaba la textil? Y era Pompeya, en el Bajo Pompeya, muy cerca de lo que en esa época era la quema, ¿no? Donde la quema a cielo abierto. Y me acuerdo, te juro, Pi, como si fuera hoy, que una delegada le decía a las chicas con su uniforme y su gorro: no firmen porque hay papel carbónico, no firmen porque quieren tener nuestra firma. Y me quedó grabado a fuego eso, oculto en la cabeza, hasta que un día andando en bicicleta pasé por la Textil Erescano, ya grande, ya abogada laboralista, y dije, wow, era por esto que soy abogada laboralista. Nada es casualidad. Creo que el derecho del trabajo es una militancia, siempre le digo a los chicos de la facultad,
Creo que al derecho del trabajo hay que militarlo, porque hay que saber defender al trabajador. A algunos abogados esto no les va a gustar, pero o se está de un lado o se está del otro, o se defiende trabajadores o se defiende empresas. Eso es lo que humildemente pienso. Yo estoy del lado de los trabajadores y esto creo que es una militancia. No, bueno, yo iba por dar por terminada la entrevista. No, bueno, claro. es un chiste. Bueno, Pato, escúchame, y me llama la atención que las tías, Sí. que lo potente, está el Motorman, ¿no? Como un abuelo potente. Sí. La fraternidad era un gremio sumamente interesante porque era un gremio de alta calidad de los obreros, eran obreros calificados, técnicos, el tipo que manejaba una máquina tenía un entrenamiento. En esa época los ingleses influyeron mucho en la formación de estos sindicatos y después los italianos y los españoles los transformaron en anarquistas. Bueno, justamente lo que te iba a decir antes cuando me preguntaste acerca de la reforma laboral, antes de estar en el aire, es esto, o sea, vos pensás que en la Argentina existe un fuerte sindicalismo que tiene como base el anarquismo, ¿no? Pensá en todas las revueltas de los frigoríficos, Berisso, La Plata, donde se forma realmente con una base anarquista muy importante el peronismo. Entonces, tenemos sindicatos fuertes, gracias a Dios, y eso va a hacer que sea difícil para los empresarios, para la derecha política, barrer con años de derechos laborales, ¿no? Ahora, me llama la atención, había una formación sindical al principio del siglo XX, digamos, los sindicatos de cuello blanco, los bancarios, los docentes. Los gráficos, ¿no fueron los primeros? Ese tipo esa es la Federación Gráfica Bonaerense, pero estaba hablando del origen político. Eran de origen anarquista, socialista y comunista, digamos. En general, al no haber una industrialización hasta la década del 40, con el advenimiento posterior, o sea, los sindicatos de cuello azul, mientras decían que Perón había desplazado de las conducciones de los sindicatos de cuello blanco a los dirigentes sindicales tradicionales, con adeptos a la idea del justicialismo, lo mismo en la formación de los sindicatos industriales, digamos, de obreros de la industria mediana y pesada, que se construyó en la década del 40, esos sindicatos se estructuraron alrededor de la idea del peronismo. Hubo ideas de reforma sindical en la Argentina históricamente, defendida por los comunistas, defendida por los socialistas. Estoy hablando hoy, la presencia de grupos de izquierda trotskista, el Pollo Sobredo, o sea que nadie discute sus luchas. Hay un aspecto que le disputa al peronismo la conducción de los metrodelegados, por ejemplo, también, o sea, sindicatos que no tienen referencias en el justicialismo. También es cierto que la Argentina, a diferencia de otros países, separo el Uruguay, porque el Uruguay, como tiene sindicatos de servicios, en general se parece mucho a la estructura política de principios del siglo XX, de los sindicatos uruguayos, en gran medida también los sindicatos chilenos, ¿no? Salvo los del cobre, el resto tiene una estructura parecida al principio del siglo, sin la aparición del peronismo. Ahora, fíjate qué pasa en Brasil, que es un país sin historia de luchas políticas, sin seriedad en la conformación de los partidos políticos como tuvo la Argentina, hasta la aparición de Lula y el PT, que era de origen trotskista y después se fue haciendo socialdemócrata, gobernó, fue presidente, bueno, ahora tiene dificultades, está preso, pero, digamos, la aparición de una opinión sindical, el único caso era la Argentina. Colombia no tenía, ni Venezuela, ni México tiene las tradiciones, más allá de la revolución campesina, no tiene la tradición de sindicatos fuertes que tuvo la Argentina. Eso impregnado con el peronismo, y lo ha sostenido, como decía Perón, la columna vertebral del movimiento obrero. Y vos sos mujer. Y siempre pensé que el mundo laboral era de los varones. No, de ninguna manera. Bueno, a ver, contame Tengo un grandes poquito. colegas, no, de ninguna manera.
Yo creo que te diría que hay más mujeres abogadas laboralistas que hombres. No. Y hay mujeres en los sindicatos y hay hay muchísima participación, y vos sabés que hay como una red de abogados laboralistas en la base. O sea, pensá que mis inicios fueron en la Villa 20, ¿no? Los laboralistas venimos de ejercer el derecho muy en la base. En ese sentido somos muy peronistas también, ¿no? Todos, casi todos. Vos querías preguntar algo, Guede. Sí, cuando hablamos, ¿no, de reforma laboral, primero que hay que separar la reforma, lo que es la reforma sindical, que es la discusión de cómo se conforma un sindicato, y otra cosa es la reforma laboral. Yo no comparto esto de que las reformas laborales sean de la derecha. Yo creo que la discusión de las estructuras jurídicas de cualquier situación, en este caso el derecho al trabajo, en algún momento pueden ser rediscutidas y pueden ser establecidas de alguna manera de acuerdo entre las partes, y no como fue en la época del menemismo, donde se impusieron desde la autoridad. Mi pregunta es, ¿vos crees que hay un margen para que la Argentina discuta algún tipo de reforma, de modificación, de cambio de reglas de juego sin desproteger a los obreros? Buena pregunta, vamos a la tanda, volvemos en un ratito con la pregunta de Guede y con la doctora Patricia Trota, que se metió en un brete. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19 por Radio UBA, FM 87.9. Y seguimos en esta tarde de sábado, y como bien saben todos los que nos escuchan sábado a sábado, si grabáramos las discusiones que hay fuera del aire, bueno, sería quizás más divertido, pero duraríamos un par de programas más, no mucho más. Guede había hecho una pregunta, ¿la puede repetir, compañero Guede? Sí, que primero hay que diferenciar lo que es la reforma sindical de la reforma laboral. La reforma sindical es cómo están organizados los sindicatos. Esa es una discusión determinada. La reforma laboral es el compendio de normas que protege la actividad del trabajador en las relaciones colectivas de trabajo. Yo no creo que reformar una ley sea de derecha o de izquierda. A veces las leyes tienen que ser analizadas y vistas en contexto en el momento en que se vive, que es diferente al contexto cuando se crearon. El Código Civil tuvo 3 reformas importantes y no por eso no se reformó. Mi pregunta es, ¿vos creés que sí o sí discutir una reforma laboral tiene que traer aparejado la pérdida de derechos y no puede traer la creación de nuevos derechos que protejan a los trabajadores o de otra manera? Estoy convencida que es como vos decís, que se puede hacer mejorando los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿en qué momento histórico lo hacemos? En el que se pueda. Yo creo que hay que hacerlo en un momento en el que se tenga Congreso con diputados y senadores con un sentido social suficiente como para que estas reformas sean beneficiosas para el trabajador y no perjudiciales. A ver, nosotros los argentinos en general miramos a Europa con admiración y no vemos que ellos en realidad tienen más derechos que nosotros, ¿no es cierto? Totalmente. Más derechos laborales que nosotros. Cruzamos el charco en Uruguay lo mismo. Sí, claro. Yo siempre doy el ejemplo un poco burdo, pero muy fácil de entender. Vos tenés en la Argentina una ley forfataria que tiene una indemnización tarifada. Es decir, vos tenés un sueldo por año de trabajo. Ahora resulta que vos tenés 60 años, 50 años y vos tenés 30 y 10 hijos y la indemnización es la misma. ¿Y es el mismo el daño que te causa el despido? No es el mismo. No, claro. Y sin embargo vos, el empresariado te dijo, te doy un sueldo por año trabajado y punto. Entonces, sí. Hay que rever un montón de cosas. Yo creo que se puede. ¿Viste como cuando te dicen el judicial trabaja 6 horas y trabaja poco? Sí. No, ¿por qué no tratamos de todos trabajar 6 horas como Totalmente. Los franceses? Claro. ¿No? Y no ver el que tuvo más logros y tiene una mejor condición laboral. Yo creo que no se puede igualar para abajo. Obviamente. Entonces, si vos me preguntas, ¿este es un buen momento para reformar la ley laboral? Y creo que no. Pero vos no coincidís que este es el momento donde por primera vez, te digo, desde el año 1916, que el Parlamento argentino tiene una dispersión de composición que hace que nadie tenga una mayoría. Es la primera vez que hay una dispersión tal que permitiría discutir algunas cosas,
porque nadie tiene una mayoría, No, ni el es al oficialismo revés. ni la oposición. No, de ninguna manera no. No coincidimos en este no. aspecto. El inspector quería hacer una pregunta. Hay dos o tres casualidades. Digamos, no nos vamos a ir al 1916, como dice Guedes, porque, es decir, por lo general, salvo los que saben mucho, nadie se acuerda demasiado y algunos ni siquiera lo vivieron. Pero vayamos a la última etapa democrática, desde el 83 en adelante. Desde el 83 en adelante, cada vez que fueron gobiernos populares y que defendían a los trabajadores, se fueron reformando las leyes laborales con leyes que fueron modificándose a lo largo del tiempo, todas a favor de los trabajadores. Y cada vez que hubo gobiernos que le dan la espalda a los trabajadores y que miran a los empresarios, se plantea la reforma laboral, que por lo general, ¿y por qué los trabajadores le tienen miedo y le tienen odio a la palabra reforma laboral? Porque por lo general lo que quieren los empresarios, algunos, la mayoría de los empresarios argentinos, es precarizar el trabajo. Es decir, fíjense una cosa, la Unión Industrial se espanta por lo que se pagan de cargas sociales en la Argentina y no se espantan por lo que se paga mes a mes por ejemplo, por los intereses de las LELIC, que es escandaloso lo que se está pagando por mes. Entonces, es decir, los argentinos ya estamos acostumbrados, y todos los que vivieron del 83 en adelante, a que en los gobiernos populares se avanza con las leyes laborales a favor del trabajador, y en los gobiernos no populares se avanza sobre los trabajadores y sobre los derechos de los trabajadores. A mí me llama la atención porque creo que Menem fue un presidente popular, ganó con los votos de las mayorías, gobernó 10 años y medio. No creo que sus políticas, creo que uno de los daños más grandes que le hizo Menem a la política argentina es hacerle creer a la gente que la política era una estafa, ¿no? Entonces, si bien vos llegás con mayorías que te autorizan, después tus políticas son ratificadas o no. A veces en contra, había muchos dirigentes sindicales en la época de Menem acompañando las reformas que planteaba Menem y Cavallo, y decían te quedaste en el 45, sos un antiguo, qué sé yo, y conculcaban derechos adquiridos. Me parece que las reformas laborales, y es la pregunta que yo te quería hacer, y vos decís los contextos para las reformas laborales. Yo creo que en momentos de restricción económica no es momento de reforma laboral, nunca. Así haya condiciones políticas en el Congreso o democráticas para votar, porque es un problema donde la restricción económica arma la política. Las reformas, para mí, de carácter laboral, y esa es una discusión profunda que sí necesita la Argentina quizás, es un momento de expansión económica, ¿sí? En ese momento los dolores que se puedan producir son distintos, porque, digamos, si uno se queda sin laburo, las posibilidades de encontrar un laburo son mayores. Hoy cerró una fábrica muy importante de galletitas, no voy a dar la marca. Tenía 50 años la fábrica, 43 obreras, promedio de edad 40 años. No van a conseguir laburo tan fácilmente. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo debemos pensar una reforma laboral? ¿En qué contexto político? Es inteligentísimo lo que estás diciendo, porque fíjate que tenemos subiendo el índice de desocupación, ¿no? Que ahí tenés una gran flexibilización laboral. Cuando vos tenés ajustes, como, bueno, uno de los ministros de este gobierno creo que dijo que el que no aceptara las modificaciones iba a tener que elegir entre el salario y el trabajo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en un contexto donde sube la desocupación, donde cierran fábricas, donde las pymes funden, donde un ministro dijo que a los sindicalistas hay que matarlos, como a Jofa. Esto pasó esta semana. ¿Vamos a hacer una reforma laboral? Yo creo que no. Yo creo que no es el momento de hablar de reforma laboral. Creo que los empresarios tiran el tema para que lo tomemos y que hablemos de la reforma laboral. Yo creo que no es momento de hablar de la reforma laboral, porque no va a ocurrir en este momento una reforma laboral, y creo que no va a ocurrir porque tenemos una sociedad fuertemente sindicalizada que no se ha podido desarmar en ese sentido y que va a tener resistencia, ¿no? Quería preguntarte esto, digamos, el mundo laboral... Uh-huh.
por el que nosotros estudiamos con Guede Derecho Laboral y con vos, desapareció. No existe más ese mundo, o no existe como lo conocimos. Hoy o ayer escuchaba, lo hablaba con el Pato Méndez, el tema que los estacioneros de las estaciones de servicio están evaluando la posibilidad de... nunca me voy a olvidar que Orteguita, el jugador de River, decía que si no era futbolista, él quería haber trabajado en una estación de servicio, ¿no? Y yo contaba al aire, viajando para ir a visitarlo a Pluma, que vive en Girona, fuimos con un amigo, otro de nuestros corresponsales, y cargó nafta. No había un solo pibe que le cobrara, nada, no había nada. Pasó a la tarjeta. Lo mismo los peajes. Los peajes exactamente igual, hay 2 peajes o 3 para llegar de Barcelona a Girona. Había 40, 50 puestos de trabajo, una estación de servicio trabaja las 24 horas, una estación de peaje trabaja las 24 horas, podrá tener menos personal, pero no eran 50, 60 puestos de trabajo. Entre los 25 y los 35 años no hay laburo en España para los jóvenes, ¿no? Laburo primario, de poca sofisticación. Entonces, mi pregunta es, una laboralista que se plantea un mundo de la inteligencia artificial y de trabajos, porque hasta ahora la tendencia mundial era que la tecnología sacaba puestos de trabajo, pero generaba nuevos. No tengo dudas de eso. Bueno, eso es una medición que por cada puesto, en el cambio de la revolución tecnológica, etcétera, etcétera, se creaban más puestos de trabajo. Esa tendencia está frenándose y empiezan a perderse puestos de trabajo. Por eso alguna de las ideas es bajar la carga horaria, o sea que la gente trabaje en vez de 8, 4 horas, o 5 o 6, la ocupación de las oficinas llega un turno a la mañana entero y llega otro turno a la tarde, y que trabajen por un poco menos de salario, pero que todos tengan trabajo, etcétera. ¿Cómo ves ese futuro que planteaba Guede también desde una mirada de las reformas que se necesitan? Es inexorable, los cambios son inexorables, eso va a ocurrir, pero mientras exista un trabajador va a existir el derecho al trabajo. Es así. Que se va a modificar, no tengo ninguna duda. Pero fíjate vos, por ejemplo, que hace 20, 25 años atrás no existían los juicios de los empleados jerárquicos, que no se consideraban, que no hacían juicio en las empresas, que se iban con el reloj de oro a los 50, a los 25 años. Y el bono que les daban para retirarse. Y hoy, sin embargo, vos tenés un derecho laboral, una justicia del trabajo invadida por juicios de gerentes, de CEOs, que reclaman las stock options, que reclaman los parachutes, que reclaman los convenios por encima de la ley de contrato de trabajo. Vos tenés un nuevo actor. Esto también es una modificación en este nuevo siglo. Quería agregar también que esta semana cerró una editorial SM, que es una editorial dedicada española, para chicos. Claro, la filial argentina, que tenía 160 empleados y acaba de despedir creo que los últimos 40 que quedaban. Para agregar, tengo una consulta, no sé, capaz que en términos del derecho comparativo, comparado acá de Sudamérica, ¿Argentina es la que mejor tiene establecido sus derechos laborales y de relaciones colectivas, o hay otras cosas que nosotros no tenemos que tienen otros países? No, por ejemplo, vos tenés en Uruguay los daños y perjuicios, esto que yo te decía antes, ¿no? Que vos podés decir, bueno, yo no quiero la tarifa y quiero que vos me indemnices por el daño que me produjo el despido. Entonces tenés un derecho más protectorio. Más protectorio, claro. ¿Te sentiste cómoda? Súper cómoda. Muchas gracias, chicos. Fracasamos, Guede, una vez más. No pudimos ponerla nerviosa, nada.